¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Qué bueno que siga con nosotros en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hoy hablamos de la recién aprobada reforma INS, que según algunos diarios, pues ya el déficit de esta institución llega a los 2.800 millones. Importante destacar, 2.877 millones, 56.3 más. 56.3% más que en el mismo periodo 2017, cuando se sumó a un total de 1.840 millones según estadísticas del Banco Central de Nicaragua. Este déficit se puede enfrentar, se puede superar con la recién aprobada reforma. Es más contundente, más fuerte, implica mayores riesgos esta reforma que la que ya se había planteado en abril de 2018. Un economista nos va a explicar toda esta parte hoy y está con nosotros. Así es, Jocelyn Medrano, está con nosotros Luis Núñez, también economista, periodista, abogado, y ha abordado bastantes temas de diferentes formas, ha trabajado también en diferentes medios de comunicación, y vamos a abordar esta situación que no es de ayer, no es de hoy, es algo ya casi histórico, un déficit histórico, dicen algunos expertos, en relación a la materia y en relación también a la recién aprobada Ley de Seguridad Social. Bienvenido, Luis, qué grato que nos puedas acompañar. Gracias, siempre en casa, gracias por todo, por esta invitación, pues, para hablar un poco de este tema. Yo creo que la reforma del INS no la podemos ver aislada, definitivamente ya no se puede ver como una sola reforma. Aquí tenemos que ver que hay una reforma tributaria que también está por aprobarse en la Asamblea Nacional. Aquí hay que ver que hay una serie de factores en la economía que están incidiendo realmente. La reforma al INS, quizás si nosotros la sacamos de este momento y la trasladamos tal vez a hace unos 2, 3 años, cuando la economía tenía un comportamiento diferente, la discusión sería otra, la discusión sería diferente. Igual pasa con la reforma tributaria. En el 2014 se aprobó la ley 981, 981 no estoy equivocado, sí, 891, perdón. De diciembre del 2014 se aprobó una reforma que también provocó una enorme discusión alrededor de que decían que las pymes iban a salir afectadas, que las MIPYME, que se estaban grabando una serie de productos. Sin embargo, se aprobó esa reforma, que fue también una reforma fuerte. Es decir, los contextos son los que no encajan con esta reforma. Entonces, ¿la reforma al INS va a resolver el problema? Bueno, veamos los números. Casi, según el Banco Central, estamos hablando de 200.000 personas que ya no están cotizando, más de 7.000 empresas que están cerrando, y la lista puede aumentar. Una economía que está registrando números negativos. Cerramos el 2018 con -4 y este año podría andar la tendencia por ese lado. Según la reforma tributaria, el año pasado se dejó de captar, en cuanto a impuestos, 11.600 millones de córdobas, y la economía dejó de percibir o perdió 1.260 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que la reforma al INS, creo que se debió mejor buscar otros mecanismos para cubrir ese déficit creciente, que es enorme. Es decir, no estamos hablando de un déficit que va creciendo en el INS, y la capacidad de respuesta, digamos, del sistema de seguridad social no está respondiendo, porque hay otros factores también que van incidiendo en esto. El problema del INS, recordemos que el déficit se comienza a ver ya desde 2013 a la fecha, es decir, no comenzó el año pasado. Creo que es importante no perder de vista la parte económica, es decir, no podemos perder de vista esa parte para realmente ver si se puede o no se pueden cubrir todos estos déficits, el déficit fiscal, incluso producto de estos desajustes en cuanto a la finanza. Mi punto de vista, o sea, ya se ha abordado mucho sobre todo lo que implica la reforma, la nueva forma de calcular las pensiones, la reducción de las mismas para los nuevos pensionados. Ya el que se pensiona hoy ya entra con esa nueva adecuación.
incluso 30% menos. 30% se hablaba, menos, más o menos. Eso es lo que la reforma... Independientemente del salario, ¿o cómo es esta parte? Quizás nos explicas un poco. Lo que pasa es que, bueno, puede dar, obviamente, uno puede tener un salario de $5,000, $6,000 que hay ejecutivos que lo ganan y obviamente, pero a ellos no les va a afectar más. Bueno, sí les va a afectar porque ahora van a pagar conforme a eso. Pero a la hora de obtener su pensión, el techo máximo son 1.500, se mantiene en $1.500. Es decir, no le va a salir, digamos, $2,000, $3,000 que podría ser proporcional a su salario conforme al cálculo, porque la ley dice máximo 1.500. Sin embargo, las pensiones que andan entre los 10,000, 20,000 córdobas mensuales, efectivamente sí van a verse afectadas hasta cierto monto, ¿verdad? Obviamente van a verse afectadas y además van a tener que cotizar más tiempo. Si van a tener, aquí vamos, de hecho, si bien es cierto, la edad de retiro es 60, se mantiene, no se mueve, pero para tener una buena pensión, más o menos, tenemos que pasar trabajando hasta los 65 años, por lo menos. Sí, porque ya no se habla ni del salario máximo que se tenía, ni nada, ahora va todo parejo. Ahora es parejo. ¿De qué se trata eso? Quizás no es que el problema de esta reforma y a como realmente se está planteando, son reformas que van buscando realmente cubrir huecos. Voy a leer algo, por ejemplo, cuando se discutió, y me llamó mucho la atención que cuando estaba buscando eso, decía Eduardo Montealegre, de la bancada del PLI, cuando se estaba discutiendo la reforma tributaria, decía: no es justo que para financiar el déficit, esto lo tomé de un periódico local, para financiar el déficit que cada día se va aumentando, o para controlar la cooperación internacional, le estén quitando el 30% del presupuesto, y es escaso. Es decir, eso fue hace años. Estamos hablando del 2014. Sí. Esto no es de ahorita. Pero tiene validez y aplicación para este momento. Es decir, no podemos estar tapando huecos, o sea, hacer reforma y reformas y reformas. ¿Por qué no hacer una sola ley? Ya analizar, comenzar a discutir el sistema como tal. Es decir, comencemos a discutir cuáles son las grandes debilidades que tiene el sistema. Si nos está funcionando este sistema, un sistema mixto, se discutió, nos costó una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, la privatización del sistema de pensiones, que al final no se llegó a nada, pero se tiene que pagar esa deuda, ahí está la deuda. Una enorme deuda que nos deja. Entonces hay que discutir a fondo, poner sobre la mesa toda la documentación, todas las inversiones del INSS, todos los gastos realmente internos de la institución que han sido cuestionados, etcétera. Es decir, el punto ya no es, ya la reforma fue aprobada, ¿van a lograr los objetivos? ¿Ya? ¿Qué es lo que puede pasar con esto? Que también haya más gente en la informalidad. Por ejemplo, el sistema está aumentando el seguro facultativo. El seguro facultativo es el que cada persona individual fuera de las empresas tiene, entonces tiene la opción de sí o no. Y el que está de manera informal lo va a pensar 2 veces antes de asumir un facultativo a mayor costo. Porque pasa de los 1.000 Córdoba. Claro, por eso. Entonces, y además de eso, el facultativo, si es con enfermedad, entonces hay que pagar un poco más para cubrir las enfermedades, que es el grueso realmente de las pensiones. La enfermedad es la maternidad y enfermedad son el grueso de las pensiones. Pero obviamente nos encontramos después, vamos al sistema y recibimos una buena atención o una atención más o menos, una mala atención, y entonces ahí vienen las decisiones del consumidor. Pues para ponerle un nombre económico, pues las decisiones de los afiliados al INSS. Y desde antes de las reformas y ya la aprobación de todos los artículos del INSS, ¿verdad? Y la reforma del INSS general, de la ley general del INSS, ya se han estado haciendo algún tipo de cambio, porque se ha dado notificaciones, ¿verdad?, a diferentes trabajadores en diferentes empresas, que ya no vas a estar ya. Antes se le decía al trabajador: vos decidís dónde estar. Ahora no, al trabajador se te dice: ya no estás en esta empresa médica, ahora estás en esta. Y ni te notifica una vez. Así es. Atención médica la vas a recibir en esta clínica, pero si vas a emergencia en esta otra, y si estás en hospitalización te vas a esa otra. Sí. ¿Qué seguridad está teniendo entonces también el trabajador en este sentido, o el asegurado en este caso? Claro, aquí entramos nuevamente al tema del libre mercado, que no lo estás cortando. Es decir, sí, te estás obligando a que vos vas a ir a esta clínica y no me das la opción de ir a esta otra. Son las cosas que realmente ya no son propiamente de una reforma paramétrica, sino que estamos hablando de una reforma al sistema, un análisis de cómo está funcionando el sistema. Nos conviene realmente mantener el sistema como lo tenemos ahorita, o hay que revisarlo. Es decir, esos son los grandes problemas. El problema de estas reformas es que se está buscando siempre
siempre tapar huecos. Porque si venimos creciendo, digamos, superavitariamente, es decir, hay un superávit, se gasta menos de lo que se obtiene, porque comenzamos a una tendencia hacia la baja. Hay que analizar eso. Sí. Es decir, aquí no es solamente, es que tenemos un déficit y va para abajo. Está bien, pero analicemos qué pasó. Puede ser que la gente, haya menos gente en el sistema, la gente está envejeciendo más rápidamente, hay más gente que están entrando al sistema. O sea, hay una serie de factores que hay que analizar, que no se están analizando y que, por ejemplo, hay una discusión sobre el bono demográfico en cuanto a que nosotros llevamos la misma tendencia que, por ejemplo, países como Europa o algunos países de Sudamérica, donde la población está envejeciendo más aceleradamente. Entonces, va disminuyendo toda la capacidad económicamente activa de esa población. Entonces, los jóvenes que van sosteniendo a los pensionados, también se va reduciendo esa brecha. Se va reduciendo porque hay menos gente que está soportando las pensiones. Entonces, todos esos elementos son necesarios. ¿Y ahora que hay desempleo notorio? Claro, hay desempleo, hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta. Es decir, no se trata solamente de recaudar, y yo insisto, el gobierno tiene que analizar mejor las cosas, porque en este contexto económico es totalmente complejo, complicado, es difícil. Ya veía, por eso hacía la introducción de los números, porque, vamos a discutir la reforma. Es una discusión muy técnica, muy técnica, que tiene que ser analizado. Pero el contexto económico en este momento tal vez no es el adecuado. Como decía, hace 2 o 3 años, con una economía más o menos estable, discutamos. Pero también ya es tiempo de que comencemos a analizar con detalle el tipo de sistema que nosotros estamos teniendo. ¿No era el momento para una reforma como esta? No, una crisis, estamos en una crisis. Primero, esto desencadenó la crisis política del año pasado, que no se resuelve. Y luego esa crisis política genera una crisis económica, que ya estamos prácticamente llegando a una recesión. Pues ya llevamos 2 trimestres, si no me equivoco, de saldo rojo. Ya, hay que ver todo eso. Pero además de eso, el sistema como tal es el que está funcionando o no está funcionando. Esa es la pregunta. Es decir, muchos países están analizando que si se puede o no se puede hacer un cambio, puede ser, cambiemos de un sistema a otro, etcétera, para que realmente el sistema lo ajustemos a las condiciones y a las necesidades y a las características de... Con la aprobación de esta reforma al NINS, algunos expertos también expresaban que tal vez no hay otra forma, porque ya se pasaron más de 9, 10 meses y vuelve la misma reforma. Vos lo decís, hay una crisis en el país, pero ¿no será que también el INSS está dentro de esa crisis? Dicen algunos expertos, y entonces es la única forma o lo más rápido de alcanzar pues lo que ellos están solicitando para recapitalizarse, claro. No sé. Mira, cuando Enrique Bolaños deja la presidencia, deja una serie de propuestas. Y había déficit, en ese momento no, había un superávit. Pero la él dijo que había dejado la mesa servida, que todo estaba estable, ¿verdad? Ese es su trabajo. Él tenía que, la verdad es que a él también se le dejaron servidas porque todas las negociaciones anteriores a él fueron duras con el Fondo Monetario. Pues por eso es otro tema. No había déficit en el INSS. No había déficit, pero había una advertencia. Si seguimos manejando el INSS a como se está manejando, a la vuelta de unos 10 años vamos a comenzar a enfrentar un déficit. ¿Qué es lo que estamos y entonces ahorita? Había una serie de propuestas, incluyendo propuestas parecidas a las que tenemos ahora. O sea, las propuestas de hoy son también retomadas de una hoja de ruta que quedaron de la administración anterior. El problema es que este gobierno dice, no, el INSS está bien, tenemos superávit, no vamos a hacer reformas, no es necesario, el INSS no va a quebrar, porque había voces que decían, ojo, pues el INSS puede llegar a tener... Atención, sí. Puede llegar a tener déficit y puede también las pensiones colapsar. Eso lo estábamos oyendo desde los tiempos de Arnoldo Alemán. Entonces, el problema es que el tiempo lo alcanzó a este gobierno. Estas reformas debieron haber comenzado, digamos, 2008. Se hizo una propuesta en el 2010 que... Por la respuesta de la población, la gente decía que no estaba de acuerdo, hubo una resistencia fuerte, entonces el gobierno dijo, bueno, no se va a hacer, pues, no hay reforma. Y entonces retiró la propuesta que ya estaba circulando. ¿Y era parecida a esta? Era parecida a esta, ya, más o menos parecida, habían tal vez algunos puntos menos. Luego se aprueba
una reforma, si no me equivoco, en el 2013 o 15, ya reformas paramétricas que dice que van a ir aumentando gradualmente, pero llegaba hasta el 2017. ¿Ah? Llegué el 2017, entonces es necesario. El problema es eso, vamos poniendo parches y parches y parches, cuando ya deberíamos de estar trabajando en una propuesta de largo plazo. Aquí se hicieron consultas desde el 2000, ya aquí se hacen proyecciones por lo menos para los próximos 50 años, 60 años, que tenemos que ir a partir de esa premisa. Pues. El problema es que llega en un momento poco adecuado, ¿verdad? Se incluyen algunos artículos un artículo que fue considerado como inconstitucional, eso genera la respuesta inmediata de los pensionados de la tercera edad, y entonces comienza y se desencadena la crisis política. Entonces el problema es que todas las reformas tienen que ser bien analizadas, tienen que hacerse en el tiempo, y además de eso yo supongo, yo no he estado en esas reuniones, pero por lo que leo de los informes, el Fondo Monetario está encima de esto. Es decir, aquí la posición el Fondo Monetario no piensa, no razona, ya no tiene contemplaciones con nada, solo suman y restan nada más. A eso vienen a decir, bueno, háganse esto, ustedes tienen un déficit, busquen cómo resolverlo y tienen tanto para hacerlo. O sea, esa es la lógica del fondo. Pues, según representantes de gobierno, esta reforma ha sido mejor aplicada y mejor pensada que lo que proponía el fondo, porque uno de los elementos que ellos destacan a favor de esta reforma es que el fondo proponía la edad de jubilación a los 65 años, pero ya nos hacía un análisis por acá de que prácticamente es relativo este beneficio, porque aunque no se subió a los 65 años, sí siempre el trabajador sale perdiendo por la cuantía de la pensión. Por la vía de hecho, ¿no? Va a tener que trabajar hasta cuidado más allá de los 65, pero esta no es una propuesta de este gobierno, insisto. Y esa es una propuesta que ya estaba planteada con el gobierno anterior. Solo como que se le dio seguimiento, entonces. No se dio seguimiento, solamente se retomó tal vez los elementos, entonces vamos a hacer y se está aplicando, pues, porque realmente no va incluido lo de los 65 o lo de las 1.500 semanas de cotización que estaban. De 750 a 1.500. A 1.500, es decir, ya esas propuestas estaban en la mesa de discusión. Hay documentos, se creó la comisión interinstitucional y se creó la comisión de alto nivel, dos comisiones que se crearon precisamente para analizar eso. Hubo discusiones fuertes en esas comisiones para ver si realmente era viable aumentar los techos de las cotizaciones. Sin embargo, este gobierno durante 11 años fue posponiendo la reforma, hasta que llegamos pues a lo que ha pasado. La pensión reducida, y lo estamos haciendo queda ahorita. aquí. Queda igual. ¿Van a la seguir pensión sí. Okay. Va a seguir percibiendo. ¿No le van a disminuir el monto? No, es que se mantiene. Que aportar lo que decían en abril. Sí, lo que pasa es que obviamente pues la pensión reducida es un apoyo bastante mínimo, ya que realmente pues los pensionados tienen, yo creo que la aspiración no es tener la pensión mínima, es por lo menos completar. Porque son pensiones bastante reducidas. Ya para ir finalizando, sí. Luis Núñez, gracias por habernos acompañado, pero para ir finalizando, esas proyecciones, según su análisis de qué resultados, qué escenarios variables podríamos tener de aquí a un tiempo más, tomando en cuenta el contexto de la crisis político, social y económica, y tomando en cuenta esta reforma que ya es un hecho y que ya la tiene que asumir Nicaragua. Sí, mira, el problema es que está sacando por un lado, pero la economía está sacando por el otro. Es decir, está buscando más aumentar, por ejemplo, los techos, las bases de cálculo para obtener algunos recursos, pero también tenés por otro lado que hay gente que está saliendo del sistema. Luego de eso también hay que analizar y hay que ver, el gobierno tiene que ser transparente en esto. El INS ha invertido una enorme cantidad de dinero, ¿verdad?, en una serie de proyectos de los cuales nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál es la tasa de rendimiento de estos proyectos. Es decir, se han generado utilidades. Invertí $1, ¿cuánto recuperé de ese dólar? En X cantidad. No voy a cuestionar los tipos de financiamiento de los cuales se ha hablado bastante, pero sí es tiempo de ver realmente, hay dinero ahí. Se puede obtener dinero de ese financiamiento, si no, de esa inversión. La plata, ¿no? ¿Sería? Por eso, hablamos de montos bastante importantes. Me voy a salir de este gobierno y el gobierno anterior decía que en la administración anterior habían invertido alrededor de $50 millones, más o menos, en una serie de inversiones que había hecho el gobierno del doctor Alemán. Pues no sé qué tan. Pero es decir, estamos hablando de inversiones de ese tipo, que también se financiaban viviendas, se financiaban proyectos, etcétera. Sí. Entonces, veamos si se puede sacar de ahí. Lo que veo es que se está haciendo con mucha premura. ¿Verdad? Se está haciendo con mucha premura
y creo que no se está analizando adecuadamente realmente esta reforma y la reforma tributaria. Bueno. Es necesario darle más tiempo. Seguimos apelando también, bueno, ¿verdad? A esa resolución inmediata, ¿verdad? Lo más pronto posible esta crisis sociopolítica que nos está afectando Ese es el principal a todos problema, y a todas. la crisis política. Si no resolvemos esa crisis, seguimos igual. Gracias, Luis Núñez, por habernos acompañado en Acción 10 en la mañana.